Hola queridos hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al podcast de los viernes. Hoy día tenemos un episodio muy especial y rico, que es la continuación, el capítulo 2 o episodio número 2 de lo que es el liderazgo espiritual según Cristo. Y veremos tres personajes dentro de los 12 apóstoles con características muy propias, muy marcadas y muy antagónicas. Y vamos a tratar de ver cómo Dios resuelve este asunto. Así que vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan disfrutar de esta presentación que ha sido preparada con mucho amor para ustedes. Ahí estamos, bien. Ok. Entonces ahí tenemos liderazgo espiritual según Cristo, el episodio 2. Para ver el episodio 2 vamos a analizar a tres personajes en particular. Perfil bíblico profético de tres discípulos. Uno de ellos es Simón, el otro de ellos es Mateo y el tercero de ellos es Judas Tadeo. ¿Ya? Ahí están los 12 discípulos y vamos a partir entonces por la segunda línea. La otra vez vimos a Pedro, Juan y Tomás. Hoy día nos toca a Simón, a Mateo y Judas Tadeo. Ahí está. Se tiende a confundir a algunos siempre, por eso que hay que ponerle sobrenombre o un apellido. Judas no es el Judas malo, sino que es Judas Tadeo. Y Simón también se llamaba Simón Pedro, pero al Simón le cambiaron el nombre por Pedro y al final queda este como Simón solo. Tres contrastes, una misión. Simón el celote, Mateo el recaudador y Judas Tadeo. ¿Por qué se le dice celote? Es importante, vamos a analizarlo. Y Mateo era recaudador de impuestos, o sea, qué raro que Dios haya llamado a un recaudador de impuestos. Y el otro, Judas Tadeo, ¿qué es lo que era? Parece que era un poquito aislado, un poquito distinto, o bien común a lo mejor en el pueblo de Dios. Es parecido y le voy a dar una pista. ¿Se acuerda cuando Elías pensó que era el único que quedaba? Dijo él, yo soy el único que ha quedado. Al final no era el único, ¿cierto? Habían 7000 más que no se habían arrodillado, pero estaban calladitos, ocultos, que los que son de bajo perfil. Y Judas Tadeo parece que era uno de ellos, así, el típico de bajo perfil que hay en la iglesia, que normalmente son profesionales, que no quieren meterse en el protagonismo de cosas medias escandalosa, no quieren ser calificados como tales, como fanáticos, ¿cierto? Pero se cuidan y dan el evangelio y son firmes y tratan de siempre corregir los errores y participan mucho en las iglesias, tienen cargos normalmente, etcétera. Vamos a analizar eso. Vamos a partir obviamente por Simón el Celote. Bienvenidos a la segunda sesión de nuestra serie sobre liderazgo espiritual. Hoy exploraremos tres perfiles que, a primera vista, parecen incompatibles: un revolucionario, un colaborador del imperio y un protector silencioso. Sin embargo, Cristo los llamó a la misma mesa, para la misma misión. Amén. Eso es lo bonito del evangelio, que uno ve personas con tan distintas personalidades e incluso con distintas formas de mirar el Evangelio y distintas formas de trabajar para el Señor. Sin embargo, al final terminan con un mismo propósito, con el mismo objetivo desde distintos ángulos, lo que es maravilloso. Y por ejemplo, en un partido de fútbol no pueden ser todos delanteros, tiene que haber defensa, tiene que haber un arquero, ¿cierto? Y así se hacen maravillas cuando están en armonía. Y van a uno a ver que haces cosas que son mágicas en el fútbol. Entonces, lo mismo también sucede en el Evangelio, porque a veces hay personas que no se las puede conquistar de ninguna manera. Me ha pasado, han habido, por ejemplo, líderes importantes que han sido cautivados no por el tipo que predica en forma agresiva, evangelista, sino que a veces es cautivado por una empleada que tiene ahí que es leal y fiel y de repente empieza a analizar y dice, ¿por qué tú eres así? Y descubre que en realidad es cristiana y después le da el mensaje. Y después ahí se empieza a enternecer por el mensaje de Dios. Entonces, el Señor usa distintos elementos de distintas formas. Y eso es lo bonito, lo rico que hay, porque el Señor a todos les da oportunidad de trabajar. Algunos quieren ser exclusivos, ellos nomás, ¿cierto? Como Judas que quería eso, pero Dios no, a todos les da trabajo en su esfera. ¿Qué nos enseña esto? Que el liderazgo espiritual no se basa en compatibilidad humana, sino en transformación divina.
exacto. No se trata de, no se basa, digamos, en compatibilidad humana, ¿no? Dios respeta las incompatibilidades, pero se trata en transformación divina, para que esas incompatibilidades se transformen en beneficios para la obra. Veamos entonces a Simón el Celote, el apasionado radical. Celote, ¿qué significa? Y vamos a analizarlo después con mayor detención, pero por ahora solamente vamos a ver que es un miembro de un grupo nacionalista que buscaba liberar a Israel del dominio romano por la fuerza. Y hay muchos hoy día que tratan de imponer las cosas por la fuerza o hacer justicia por la fuerza sin respetar el sistema. Y empiezan ellos obviamente a liderar ese tipo de actividades. Y lo que sucede mucho en los países a veces sometidos, que empiezan movimientos revolucionarios, le llaman ellos, los de arriba le llaman sediciosos, pero ellos se sienten la revolución, ¿cierto? Vamos a liberar al pueblo de la esclavitud, esto y lo que está sucediendo hoy día también con la gran revolución que viene, que ya hemos hablado tanto tiempo de entre el rey del norte y el rey del sur, que el rey del norte va a tomar el control. Y como él no lo tiene, el control, tiene que hacer una revolución que dura el proceso, 1290 días, y tiene que empezar a atacar cada uno de los puntos. Uno ya vimos, el CDC, por ejemplo, las vacunas a la fuerza, que con eso les destruimos el plan de ellos de tenernos esclavizados con magnetismo, cosas extrañas que dicen, bueno, puede ser. Y, y también empiezan a liquidar la parte financiera, la parte no es fácil, porque son muy poderosos y tienen mucho control. Alguien me habló también de los chemtrails, de los que también están contaminando el ambiente. ¿Y por qué lo hacen? ¿Serán ellos que son los únicos que tienen el antídoto? Entonces hay tantas cosas que uno ni se imagina que a lo mejor después van a ser reveladas, pero el proceso todavía faltan como casi 3 años, cada vez menos. Pero falta ese proceso que de acuerdo con los cálculos míos, puedo estar equivocado, pero yo creo que va en lo cierto porque se está cumpliendo paso a paso lo que hemos anunciado. Sigamos con este celote. Una personalidad, dice, intensa, claro, porque es revolucionario. Comprometida con la causa, ¿cierto? Comprometida y confrontativa. El que se enfrenta nomás y va a la pelea. Ese es este Simón el Celote. ¿Ya? Estado emocional, propenso a la ira santa. ¿Ya? Impaciente ante la injusticia. Claro, si hay injusticia, no guarda paciencia y dice, no, hay que aguantar nomás hasta que se acabe. No, este tipo va a tratar de solucionar el problema. Y de ahí, quizás celote, de ahí viene la palabra celos. Claro, de ser celoso, ser preocupado de que la cosa funcione, ¿cierto? Demostrar un celo. Capaz que de ahí viene la palabra, por eso se llama celote. En el libro de Hechos de los Apóstoles, del Espíritu de Profecía, Elena de White, por eso lo pongo ahí en azul, distinto, dice, Simón fue transformado por la presencia de Cristo que no lo reprimió, sino lo redirigió. Es decir, todo ese potencial y esa fuerza y esa energía que tenía él para hacer la revolución, diríamos, social en torno o digamos, republicana, digamos, de sacar a su nación en contra de los romanos, Dios la dirigió para el transformar o convertir almas. ¿Cierto? Eso es lo maravilloso, cómo Dios puede revertir o usar un elemento que está en otra línea, pero todo eso que podríamos decir era en términos muy negativos, lo transformó en algo positivo. Cristo no le quitó su pasión, la santificó. ¿Se fijan? Eso es lo que puede hacer con nosotros también. ¿Qué eran los celotes? ¿Quiénes fueron los celotes? Bueno, los celotes fueron una secta judía radical, como dicen, del siglo primero, justamente el tiempo de Cristo, que combinaba fervor religioso con resistencia política. Y hay muchos que lo están haciendo hoy día. Mezclan la religión con la política, ¿cierto? Pero política violenta contra el dominio romano. Obviamente, no es correcto. Bueno, vamos a ver qué cosa argumentaban. Origen de la identidad, ¿cierto? Esto surgió alrededor del año 6 después de Cristo durante una rebelión contra el censo romano ordenado por Pluvio Sulpicio Quirinio, gobernador de Siria. ¿Ya? De ahí empezaron estos a rebelarse. Fueron fundados por Judas el Galileo, el fariseo Sadoc, quienes promovían la estricta observancia de la ley de Moisés.
y rechazaban cualquier autoridad que no fuera divina. Es decir, que ellos querían servir a Dios en forma ciega, pero el enemigo común que tenían, que a veces así unen a la gente, buscan un enemigo común y ahí se unen todos en contra de ese enemigo común y guardan esa disciplina. Pero se acaba el enemigo común y se desvanece todo. Pero cuando identifican al verdadero enemigo, que es el mal, que es Satanás, que es sus ángeles caídos, ¿cierto? Ahí entonces se mantienen unidos hasta el fin, ¿entendés? Y esa es la diferencia. Y eso es lo que hizo Cristo, que él entendiera que la guerra no era contra seres humanos, sino que era contra principados y potestades. Y se mantiene uno enfocado en Dios, ¿cierto? Y viendo que el Señor está al control al final. El término celote proviene del celo por Yahweh, ¿ves? Yahvé o Yahweh. Es decir, un fervor ardiente por defender la pureza religiosa y la soberanía de Israel. Ahí viene la palabra celote. ¿Quiénes fueron los celotes? ¿Cierto? Creencias y acciones, veamos. Rechazaban el pago de impuestos, ¿ya? Al imperio obviamente romano y se negaban a reconocer al emperador como Dios, lo que los colocaba en abierta confrontación con las autoridades. Bueno, tenían el ejemplo a lo mejor de los muchachos amigos de Daniel en Babilonia, que no aceptaron a postrarse entre la estatua. Entonces ellos, claro, sí, está bien, todo bien, pero no ser como antagónicos, sino que eso se puede conseguir con diplomacia y con aceptación, ¿cierto? Por ejemplo, decirle a autoridades, como con los amigos de Daniel, ¿se acuerda que lo vimos el miércoles? Decirle al rey lo llenó de ira, como le dijeron ellos, porque le respondieron, no, no lo haremos y mátanos, no, no importa. ¿Entiendes? Entonces, y si Dios quiere, nos va a salvar, ¿entiendes? Entonces, eso fue llenarlo de ira, porque delante de todo decirle eso, las reprensiones o los desafíos no pueden ser públicos, porque el rey o el líder se encoleriza, tienen que ser muy diplomáticos. Por ejemplo, una forma que ellos pueden haber dicho es, mira, Señor, nosotros servimos a nuestro Dios que es mayor y tenemos que ser fiel a Él, por lo tanto no podemos postrarnos ante otros dioses. Creo que usted nos entienda, ¿entiende? No podemos hacerlo. Preferimos la muerte, pero no es por ir en contra de su excelencia, ¿cierto? Se lo decimos con mucha humildad. Ah, y ahí el rey no se habría enojado, ¿entiendes? Pero ellos no. En cambio, esa prudencia la tenía sí Daniel. Y es la prudencia que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos, la de Daniel, ¿ya? Pero igual Dios, en su misericordia, bendijo y prosperó a estos muchachos. Y estos celotes, como creían que eso era correcto, lo seguían con esa firmeza. Consideraban que la obediencia a Dios excluía cualquier sumisión a poderes humanos. Y no es cierto. Porque dice Dios que todas las autoridades son puestas por Dios y a veces son puestas para castigarnos y mantenernos en regla. Que contradijeran la ley divina, dice. Evidentemente, hoy día tenemos muchas cosas de los directores de nuestro mundo que van en contra de la ley divina. Hablan de evolución, por ejemplo, se enseña en los colegios, hablan de liberalidad sexual, de cambio de sexo. Es impresionante la cantidad de niños gay que hay en Hollywood, ¿eh? Impresionante. Hasta de famosos, Robert De Niro tiene un hijo gay, autoridades, increíble. ¿Por qué? Porque las autoridades han influenciado tanto ese medio que ellos sienten como que es estar en onda, estar en lo mejor de, en la élite, en la cumbre, si tienen ese tipo de actitud o de actividades, ¿cierto? Cuando en realidad demuestra que en realidad eso está plenamente bajo control satánico, diríamos, ¿cierto? Practicaban guerrilla urbana y sabotajes, lo que no es de acuerdo con los principios bíblicos, instando a otros judíos a rebelarse, ¿cierto? Y los enrolaban, ¿cierto? Y los trataban de seguir. Algunos historiadores los vinculan con el grupo de los sicarios, imagínense, sicarios que mataban, ¿cierto? Por encargo o por dinero, que asesinaban a colaboradores judíos del régimen romano. ¡Wow! Y había un colaborador, que lo vamos a ver ahora después de este. ¿Quiénes fueron los celotes? Los celotes, ¿cierto? Sigamos. Legado y caída. Los celotes jugaron un papel clave en la primera guerra judeo-romana. Estamos hablando del 63 al 77 después de Cristo. Ya Cristo había entregado su vida y resucitado. Y que culminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70.
Ellos eran los que propiciaron y recuerda que se refugiaron después en Masada, etcétera. Bueno, ahí es cuando termina esto de los celotes y ahí se le cambia el nombre, ¿se acuerdan? A toda esa región, en vez de ser Israel, se le llama después Palestina. Y por eso que ahí vienen los palestinos, todo eso, pero no es porque sean filisteos. Se le da en honor a los filisteos, que era un territorio de ellos, parte de ese territorio era de ellos anteriormente, pero fue en un cambio, diríamos, dictatorial por los romanos con el propósito de que ese terreno se prohibiera el ingreso a todo judío al sector. Y duró mucho tiempo. Igual migraron pequeñas comunidades, ¿cierto? Y hasta que ya en el año 1948 migran en masa y no tan solo son aceptados allá, sino que al final ellos se empiezan a dominar y a tomar el poder. Producto de una estrategia, como vieron ahí, de los judíos hazaros, que algunos vieron al principio. Su resistencia fue heroica, pero trágica. Muchos murieron en Masada. ¿Se acuerdan que cometieron suicidio ahí? A ese nivel de testarudez llegaron, po. Y ese es el camino que estaba a lo mejor nuestro celote acá, ¿cierto? Estaba él llevando justamente ese camino. Pero afortunadamente, ellos que prefieren el suicidio colectivo antes de rendirse, ¿cierto? Dios lo rescató a él y quizás rescató a muchos más que tenían esa misma tendencia. Y Dios no dejaba de lado a esas personas que trataban, querían ser fieles, pero tenían una orientación equivocada. Vamos a ver la aplicación espiritual de todo esto, de este muchacho Celote, Simón Celote. Para alguien joven, ¿cierto? Especialmente un joven que está fascinado por las figuras modernas, ¿cierto? Que promueven rebeldía y violencia, que son fascinantes en la televisión. A veces como un joven se revela, un karateca, un boxeador, ¿cierto? Y empieza, o un John Wick, como sale en la película esta, que se revela al sistema y empieza a matar, bueno, mata a puros malos, pero de repente se revela a otro sistema. Los celotes ofrecen una lección profunda. Vamos a ver por qué. El celo sin sabiduría puede llevar al fanatismo y a la destrucción. ¿Ya? ¿Qué es lo que le sucedió a los celotes? Jesús canalizó el celo confrontacional por la transformación interior. Es decir, ¿qué tienes que tú luchar contra esto? Contra lo tuyo interiormente. Y no contra los opresores y todo eso. Todo lo contrario. Tienes que convertirlos. El verdadero liderazgo espiritual no se basa en la fuerza, sino en la verdad, en la compasión y la obediencia a Dios. Ese es un verdadero líder. Y es lo que tenemos que nosotros propiciar. Y eso es lo que hizo, cómo transformó Dios a Simón, ¿cierto? Y lo convirtió en una persona honesta, una persona compasiva, que él no lo era, ¿cierto? Y él mantuvo la obediencia a Dios, pero ahora en forma correcta y no celosa como la tenía antes. ¿Ya? Eso es. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo en relación a Simón o con quién te estás identificando. A lo mejor tú eres uno de ellos. ¿Ya? Tenemos, sí, yo he escuchado algunos dentro de los grupos que nosotros administramos o en la iglesia que hay personas con este perfil y que también son revolucionarios, etcétera, y tienden a promover. Hasta uno ha sido así, especialmente la juventud, pero el Señor quiere canalizarlo. Y algunos se rebelan en contra de la iglesia y empiezan a decir, no, que la iglesia, qué sé yo, el pastor come carne y se escandalizan, y cuando en realidad tenemos que tener una actitud de llevarlos al espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía es el que fue inspirado por el Espíritu Santo y él es el que puede convertir el corazón de las personas. ¿Algún comentario, algo? Si no, pasamos entonces Sí, Jorge, a, a una comparación. Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. O si quiere hablar, que sí, diga. soy yo, Horacio. Ok, Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dígame, Horacio. Sí, en cada iglesia que he andado yo en mis tantos años de adventista, ¿Ya? siempre hay personas muy celosas en cuanto a defender ciertas doctrinas, a veces erradas, ¿ah? Hay doctrinas en Sí. que ellos defienden cosas erradas y Si puedes hablar más fuerte sería bueno porque tienes el micrófono muy bajo. a ver por ahí, ¿cómo estamos? Perfecto. Sí, Ya, sí. Lo que pasa es que te decía que en cada iglesia
me he encontrado con personas, hermanos, en que defienden ciertas doctrinas en que a veces son erradas, ¿ya? ¿Ya? Em, en que ellos piensan que están defendiendo la verdad. Sí. Eh, entonces ahí me viene a la mente por lo que estás diciendo tú de los celotes, de Muy bien. defender algo, pero a veces es que están errados. ¿Mm? Y a veces se separan de la iglesia y logran liderar y generan una revolución. Entonces, pero afortunadamente a mí me ha pasado, yo he visitado amigos de la iglesia de la Reforma, hemos predicado ahí con gran éxito. Y claro, y son muy preparados y son elementos pero valiosísimos para tenerlos como aliados y no como enemigos. Entonces, también me he dado cuenta y ellos se separaron principalmente porque la iglesia empezó a mandar personas o aceptaba el hecho de ir a la guerra, pero como médico, no, que el médico también va a sanar un combatiente que va a ir a seguir peleando, entonces favorecer la guerra. No, no era eso, porque aprovechan de dar el mensaje. Y tenemos el ejemplo máximo que fue Desmond II, ¿cierto? Entonces, algo maravilloso. Y es verdad que ellos tratan de ser celosos con las prácticas, son muy vegetarianos, ¿cierto? Y otras cosas, lo que es muy bueno. Y no creo que Dios esté en contra de ellos, son hermanos, hermanos, primos hermanos nuestros, pues, ¿cierto? Más que, o sea, son hermanos nuestros, ¿no? Más que porque guardan el sábado y todo eso. Entonces tenemos que de alguna manera unirnos, ¿cierto? Que ellos puedan participar de la iglesia y nosotros tratar de hacer una reforma, así como lo hicieron ellos, hacer la reforma nuestra. Entonces, hay que hacer cambios, pero obviamente también a veces se basan en cosas que no están bien fundamentadas, digamos. Vamos a comparar entonces al grupo de los celotes, porque había varios grupos dentro del tiempo que Cristo estaba en esta tierra, ¿cierto? Estaban los celotes por un lado, que es lo que ya no, lo analizamos, ¿cierto? Y para ello vamos a analizarlo con los fariseos, vamos a compararlo con los saduceos y con los esenios, y vamos a ver si hay de estos grupos hoy día algunas características parecidas dentro de lo que nosotros conocemos como distintas denominaciones religiosas, ¿ya? Entonces vamos a ver las características principales de estos grupos, ya que todos eran religiosos. Vamos a ver la relación con el poder romano que ellos tenían, cuál era la relación, o cómo ellos consideraban al poder romano. Vamos a ver también la actitud que tenían hacia Cristo o hacia Jesús, ¿cierto? Y la aplicación espiritual que nos puede servir a nosotros ser útil en base a esto. ¿Y qué pueblo del día de hoy califica como ellos? ¿Cierto? Vamos a ver y quiero abrir ¿cómo se llama? La oportunidad para que todos den su idea. Entonces, los celotes primero sabíamos que eran nacionalistas, radicales, promovían la rebelión armada contra Roma. Esa era la característica principal. ¿Ya? Sin embargo, los fariseos eran legalistas, expertos en la ley, creían en la resurrección, ¿cierto? Que los caracterizaba, y también en los ángeles. Pero había otro grupo, que eran los saduceos, y estos eran los aristócratas. Mire, qué raro, hoy día también hay personas que son aristócratas, que están en las cortes o que están en el liderazgo político del país, ¿cierto? Estos eran los aristócratas sacerdotales, ¿cierto? Negaban la resurrección. ¿Cómo pueden negar algo tan básico, ¿cierto? Claro, porque como eran tan materialistas, pensaban en esta vida nomás y las bendiciones que yo tengo son porque me lo merezco, ¿cierto? Y no hay una posterior vida. Entonces, si tú no tienes un cargo público y no tienes dinero y no tienes una casa linda y no tienes una tenida noble y un carruaje, ¿cierto? Entonces Dios no te bendice, entonces tú no estás en lo correcto, ¿cierto? Esa es la mentalidad de ellos, por eso que no creían en la resurrección. Y tampoco creían en las cosas sobrenaturales, ¿ya? Hay grupos sociales o religiosos que tienen esa doctrina. Y estaban, por otro lado, los esenios, que eran más parecidos a los protestantes de hoy día, diría yo, porque eran comunidades retiradas, ¿cierto? Vivían en el desierto, practicaban pureza extrema, ¿cierto? Y también como los fariseos, ¿cierto? Los fariseos son como los protestantes, diría, y los esenios son como los más fanáticos dentro o más celosos con las cosas de Dios, ¿cierto? Y por eso se apartaban, ¿ya? Eso en cuanto a las características principales. Veamos qué relación tenían ellos con el poder romano. Los celotes, obviamente, enemigos declarados, ¿cierto? Buscaban expulsarlos por la fuerza, sin medida alguna. No, no corresponde, nosotros no teníamos que estar
pagando aquí impuestos, ustedes que se han creído, ¿cierto? Nosotros no somos esclavos, nunca lo hemos sido, ¿ah? Así que vamos, eh, sacándolos por la fuerza. Y en cuanto a los fariseos, en su relación con los romanos, estos toleraban a Roma mientras conservaban influencia religiosa, ¿cierto? Tenían una cierta influencia y lo toleraban. Los saduceos sí, estos eran unos vendidos, ¿cierto? Porque colaboraban con Roma. ¿Cierto? Para mantener poder político. Ah, no, no nos conviene irnos contra Roma porque si no, Roma se va en contra de nosotros. Entonces ellos mantenían el poder político. Tenían razón en cuanto a que si se les daba el paso a los celotes o a los esenios, capaz que Roma destruía todo el pueblo, porque esto iban a lidiar con este mismo, lo que pasa en países como, qué sé yo, Irán, que está gobernado por gente religiosa, entonces un enemigo de la Roma actual, y por eso que quieren atacarlo, ¿cierto? Y todos están apuntando para allá a atacarlo, tiene sus apoyos todavía, pero va a llegar el momento donde lo van a doblegar. Y los esenios, obviamente entre Roma, evitaban todo contacto con Roma, por eso que yo prefiero no tener contacto en ellos, me voy al desierto, ahí no pago impuestos, ahí no tengo nada que ver, y vivían apartados totalmente. Y con el templo corrupto también, no, se dan cuenta, claro, dicen, "Ay, todo lo único que piensan en el dinero y están totalmente corruptos, así que nos apartamos a vivir una vida retraída. Y muchos terminan así, ¿cierto? Retraídos total. Entonces, califican muchas denominaciones como ellos. Yo en Australia conocí un grupo parecido a los esenios. Se vestían de blanco, no llevaban los hijos al colegio, vivían en comunidad, trabajaban sus cosas, enseñaban a los hijos en homeschooling y resultados maravillosos, ¿ah? Y hacían, me acuerdo, fui a un casamiento de ellos y se casaban como lo enseña la Biblia. ¿Cierto? El esposo llegaba a buscar a la procesión y con la procesión iban a buscar a la novia, él se paraba y la llamaba de una parte alta y ella salía a los brazos de él y cierta le respondía y después todos iban cantando detrás de ellos. Ah, era muy parecido a lo que menciona la Biblia. Es parecido a cómo Cristo viene a desposar a su esposa en la iglesia. Entonces, todo eso es muy significativo. Sigamos. Entonces, la actitud hacia Jesús. Los celotes, ¿cierto? Algunos lo veían como líder político. Jesús rechazó la violencia, sí. Recuerda cuando querían presentarlo como rey, ¿cierto? Y Cristo tuvo que apartarse. Entonces quizás habían muchos celotes ahí metidos, ¿cierto? Porque decían, no, hay que meterlo como rey, porque este nos va a liberar, ¿cierto? Y que de los romanos es el Mesías, ¿cierto? Ellos esperaban un Mesías libertador, diríamos, físico y no espiritual. Los fariseos, ¿cierto? Lo criticaban y lo entrampaban y querían, ¿cierto?, romper el concepto que tenía la gente sobre Cristo. Lo criticaban por romper tradiciones, ¿cierto? Jesús los confrontó por hipocresía, ¿cierto? Les dijo, ustedes son hipócritas y empezó a mostrarles cuáles eran sus yayitas, digamos, para demostrarle cuán hipócritas eran los fariseos. Pero los saduceos, que lo veían como amenaza al orden del templo y también al orden político. Acuérdense que incluso el sacerdote, el sumo sacerdote, saduceo total, llega y dice, nos conviene que este hombre muera y que no muera todo el pueblo, ¿cierto? Lo veían una amenaza para la estabilidad política de Israel, que ellos tenían todo un trabajo minucioso con las autoridades. ¿Y en qué se basaba ese trabajo? Principalmente en la coima o en el, el soborno, ¿cierto?, de las autoridades. Pagaban grandes sumas de dinero y ellos no se oponían, ¿no? Bueno, si me dan ese dinero. ¿Y cómo tenían tanto dinero? Porque tenían el control del templo, ¿cierto? Y de todas las actividades religiosas oficiales que tenía Israel. ¿Ya? Sigamos, porque era judío, digamos, más que Israel, era Judá, ¿cierto? Los esenios, esto no se menciona interacción directa, pero compartían ideales de santidad. Lo que era bueno. De ahí podía sacar Cristo varios frutos. De hecho, muchos piensan que Juan el Bautista era un esenio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía pureza, ¿cierto? Y predicaba en el desierto, estaba como aislado, entonces, debe ser esenio. O muchos de los esenios a lo mejor se iniciaron gracias al ejemplo de Juan el Bautista. Podría ser. Entonces, vamos, ¿cuál es la aplicación espiritual de los celotes? Los celotes, el celo debe ser guiado por sabiduría y amor, no por fanatismo. ¿Ya? Esa es la aplicación espiritual o experiencia que nosotros vemos. Si vemos una persona que tiende a ser así, aquí está el momento de moderarlo y de apuntarle a que su celo debe orientarlo a ser celoso espiritualmente, ¿cierto? En aumentar su amor por Dios
y por el estudio de la palabra, ¿cierto? Por la oración y no en actividades fanáticas. Que Dios pelee las batallas físicas y yo peleé la batalla con la ayuda de Dios, la batalla espiritual, ¿cierto? Los fariseos, esto eh, tenían que, o nosotros tenemos que saber que la obediencia externa, o en apariencia, como ellos decían, ¿cierto? Sin transformación interna, no salva. ¿Ya? Cumplir con los ritos en forma, diríamos, estricta, sin tener un- una conversión de corazón completa, no te va a servir de nada. ¿Ya? Eso es súper importante. Saduceos. Los saduceos, en cuanto a aplicación espiritual, hay que hablar que el poder, es decir, ellos tenían eh, puestos de poder, ¿cierto? Sin fe verdadera es vacío, ¿ya? La verdad no se negocia y ellos negociaban todo, ¿ya? Al grado que llegaron a mentir abiertamente y eso es lo que terminaron siendo ateos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobornaron a los soldados, ¿cierto? Sobornaron acá y sabían entonces que era el Mesías. Sabían que había resucitado. Pero no, no le digamos a nadie, entonces no, el pueblo se nos viene encima. ¿Ah? Lo que está pasando a lo mejor ahora. O va a pasar. Porque, no, van a descubrir que la vacuna era un engaño, capaz que nos van a matar a todos. Entonces, no, negociemos, con Trump, negociemos con Robert Kennedy Jr., ¿cierto? Y digámosle que no, no hagamos tal cosa, mira, aquí tenía un poquitito de plata, de esa. ¿Aceptarán? Parece que no, ¿cierto? Quieren cabezas. Así ya están pidiendo la cabeza de Fauci. Dice que Fauci es el más grande terrorista del tiempo moderno, porque ha eliminado cualquier cantidad de personas. Entonces están atacándolo. Vamos a ver qué va a suceder, porque él siempre se excusa. Los esenios. Veamos, ¿cuál es la aplicación espiritual con los esenios? La santidad no requiere aislamiento. No, pues, ¿cierto? Sino presencia transformadora también. Dios no quiere que te aísles del mundo, quiere que te aísles del pecado, ¿cierto? Tienes que ir a hacer tu tarea en el mundo, tienes que ir a cautivar a gente, a hermanos, para llevarlos a Cristo. Lo que decía nuestro hermano Horacio, ¿se acuerda? Tenemos que trabajar en las ciudades, por tanto, hay que buscar el tiempo oportuno, cuánto retirarse, pero tenemos que ir a hacer obra ahí, ¿cierto? Entonces no es cosa de apartarse o aislarse, todo lo contrario. Juan el Bautista es un ejemplo. Él vivía en el desierto, comía, ¿cierto?, algarrobas silvestres y miel, ¿cierto? Y tomaba agüita natural del río, ¿cómo se llama? El Jordán. Pero también él predicaba mucho. O sea, iba a los pueblos a predicar y a hacer su obra, ¿cierto? No, no, no se aislaba 100%, todo lo contrario. Esa es una razón de liderazgo. No sé si hay comentario en relación a eso o tú has podido identificar cuáles son los pueblos que están aquí identificados, los pueblos cristianos. Por ejemplo, los protestantes, ¿dónde estarían? La mayoría están aquí en los fariseos, ¿cierto? ¿Ya? Los fanáticos religiosos están por acá, a veces en los celotes o en los esenios, ya que se van para un lado o para el otro. Unos se van a atacar y el otro se aíslan. Y los otros, los fariseos, son la mayoría de los protestantes que están ahí luchando con distintas doctrinas, ¿cierto? Y que tratan de vivirla, pero no viven lo que es justificación verdadera por la fe. Es decir, dejando que Dios haga el cambio total. Uno, no, lo hacen en forma física, esforzándose, en forma, diríamos, artificial. Y los saduceos son muy parecidos a los que no tienen en realidad nada de religión porque no conocen la religión en realidad. Porque dice, ustedes erran, le dijo Cristo, desconociendo el poder de Dios y las escrituras, ¿cierto? ¿Por qué cómo no hablan de la resurrección, ¿cierto? ¿Acaso Dios no dijo que yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Y ahí, o sea, hay resurrección. Entonces, y aquí está la mayoría de los que se mezclan con los políticos de este mundo. Y hay religiones oficiales que así lo hacen. Y están haciendo política con los dignatarios de este mundo, que hacen relaciones, y obviamente son moderados, se preocupan de lo aristocrático, ¿cierto? Tener universidades, ¿cierto? Y a veces nuestras iglesias caen un poquitito para un lado, ¿cierto? O para el otro. ¿Ya? En vez de seguir el esquema completo y perfecto que Dios les determinó, y para eso lo revela claramente en el Espíritu de Profecía, para ayudarnos, ¿cierto? Porque está en la Biblia claramente, pero
como no lo entienden, entonces mejor se lo aclara con detalles, con manzanitas y figuritas. ¿Ya? Eso es lo que hace el espíritu de profecía, pero sin embargo lo contradicen. Y se empiezan a aportar un poquito políticos, se van para el lado de los saduceos, otros se empiezan a aportar un poquito, eh, digamos, incluso existió un grupo, ¿se acuerda? El de David Koresh, que era como un celote, ¿cierto? Que se apartó, incluso empezó a atacar a la iglesia y empezó, quería, incluso decía que era justo tomar las armas para atacar. Y tuvo un desenlace bastante trágico y mafioso, que lo eliminaron, ¿cierto? En forma muy, diríamos, sanguinaria, porque mataron a toda su gente, incluso niños, incluso incluidos. Y después borraron la evidencia, todo eso. Terrible, pero eran de origen adventista, ¿cierto? Y fue considerado un fanático, un tipo enfermo. Y cuando salió publicado la primera vez, me acuerdo que me asusté porque dijeron, Iglesia Adventista está haciendo esto. Wow, dije yo, no, era en contra de la Iglesia Adventista, que se habían salido de la Iglesia Adventista y estaban siendo como los celotes, atacando pero la iglesia. Y los esenios son otros que se aíslan, ¿cierto? Y se ponen como puritanos, que hay incluso religiones en Estados Unidos como por ejemplo los Amish, que se apartan de la sociedad, ¿cierto? Viven aislados, pero no van a hacer la obra evangélica. Ahora salieron cuando Trump salió, dijeron, no, ahora tenemos que ir a votar, y fueron en masa a votar, antes nunca votaban. Se están acercando, lo que es bueno. Pero también se encuentran en otros tipos de religiones. No sé si ustedes identifican más o menos de quiénes se trata. Si alguien quiere dar su opinión, son abiertos. Sigamos entonces. Jorge, Sí, sí, dígame, gracias. mira, no, Miguel, Miguel, hola. Águila, Diga. Águila. Águila, Oye, águila. Sí, es tu, estaba tu nombre clave. averiguando, sí, averiguando la palabra celote y efectivamente viene del griego celoté, con acento final en la E, palabra esdrújula que la tienen ellos, y con C. Ya. Y el celote, este es con Z, pero proviene de ahí, de la palabra celoté, del griego celoté. Sí, sí, Por un lado, gramaticalmente no puede ser con Z en español, porque la Z cuando está con la S se reemplaza por C. Así que está muy bien que ahí lo corrijas. Pero bueno, como lo escriben correcto. así en la Biblia, lo dejamos así. Lo dejamos así, correcto. Y lo otro que tiene razón, Juan el Bautista, sus padres, y junto con él muchos de la tribu de los levitas, de los sacerdotes, se fueron a vivir al desierto para no contaminarse con estos fariseos Ya, que eran también de la tribu de los sacerdotes, pero eran más tirados a la corrupción. Entonces, para no entiendo. contaminarse, se fue mucho de la tribu esa a vivir al desierto. Por eso Juan el Bautista venía del desierto a predicar a la ciudad y vivía en el desierto. Eso lo Claro que escuché en sí. un programa y lo vi aquí en YouTube acerca de la vida de Juan el Bautista. ¿Por qué Ya. razón él no vivía en el pueblo, en Jerusalén con el pueblo? Y que venía del desierto y se alimentaba en el desierto. Claro que sí. Bueno, también Elena de Juárez dice que era menester que eso hiciera él, porque si no uno adquiere las costumbres. Dice el viejo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay que evitar, digamos, cuando él tenía una misión tan importante, y una de las más importantes de toda la historia, porque por eso que va a ser considerado el más grande de los profetas, porque anunciaba a Cristo, y Dios lo usó en forma magistral, y además él no se contaminó y además no tuvo un pago digno, sino que es el único o uno de los pocos que ni siquiera se casó. Y como recompensa de toda su obra le cortaron la cabeza, o sea, maravilloso lo que había hecho. A lo mejor fue la verdadera reencarnación de Juan el Bautista. En un texto se insinúa eso, en otro texto se dice que no, que el espíritu nomás de Juan el Bautista. Puede ser de que a lo mejor era la encarnación o puede ser que solamente era el mismo espíritu. Pero no sabremos, eso lo vamos a ver en el cielo. Vamos a ver. Por eso a lo mejor Dios le permitió morir y no tener nada porque tuvo otra aplicación importante. Bueno, vamos a ver. Sigamos entonces, gracias por tu aporte. Mateo, Mateo dice, el colaborador transformado. Esa es la característica principal. ¿Ya? Mateo, acuérdense que era un cobrador de impuestos, ¿cierto? Era recaudador de impuestos, considerado
traidor por su pueblo, colaborador del Imperio Romano, ¿cierto? María Bella, díganos, que levantó su mano, por favor. Sí, le pregunto una cosa, ¿usted cree en la reencarnación o que, por qué dice que el espíritu de fulano estaba en el celote, en Juan el Bautista? Sí, bueno, no es que el término reencarnación está un poco prostituido. Yo creo que Dios tiene poder para restaurar a una persona si Él lo quiere. De hecho, la reencarnación nuestra sabemos que es algo efectivo que va a suceder cuando nosotros resucitemos, ¿cierto? Vamos a volver a ser en carne y hueso después de muerto, Dios nos va a restaurar. O sea, hay una reencarnación. Y aparentemente, claro, Dios lo podría hacer si Él lo considera necesario. Yo no juzgo, o sea, no puedo decir, yo no estoy diciendo que sea algo que existe, sino que Dios lo puede hacer, ¿cierto? No limitemos a Dios en esos poderes porque a veces puede ser incluso necesario. Hay cosas increíblemente extrañas que vi una vez en un reportaje en televisión donde había una niña que nació en una familia, ¿cierto? Creció y después decía ella, no, esta es mi segunda vida, yo antes era de acá, allá, y salió un reportaje bastante increíble, donde ella va a la casa y dice, yo aquí vivía, este era mi papá, esta es mi mamá, y mi pieza y sabía toda la niña. Y uno dice, ¿cómo, cómo? Y conocía toda la casa, todas las cosas. Entonces dije, bueno, a lo mejor hay reencarnación y Dios nos está insinuando que lo hay, o a lo mejor es una manipulación de Satanás, no podemos juzgarlo. Pero sí que Dios tiene el poder para hacerlo, claro que lo tiene. Sí, Y eso sí, sí. perdone, sí puede ser que tenga el poder, pero él no lo hace, porque también la hermana Elena nos dice que nosotros como pueblo de Dios seremos el Elías y el Juan el Bautista en su tiempo para que nosotros predicamos la verdad y le digamos al pecado por su nombre. Sí, Y pero ¿cómo, nosotros pero cómo, pero cómo usted también, puede afirmar que Dios no lo hace? ¿Cómo puede afirmar? Si no está escrito en ninguna parte que Dios no lo haga. ¿Entiende? claro que sí, o sea, pues yo tengo varios libros de, casi todos los libros de la hermana Elena de White, y también dice el mensaje no, sino la labor o el trabajo de los ángeles, el poder de los ángeles. Sí, sí. Y miramos que el enemigo hace todas estas cosas precisamente para que crean en la reencarnación, pero eso nosotros no lo debemos creer. Nosotros como creyentes debemos erradicar totalmente eso de la reencarnación y obviamente el diablo puede hacer que una persona, o sea, tome a un espíritu inmundo, tome a una persona, a una niña o a alguien que diga que ha resucitado para decirle todo lo que es en el pasado, ¿cierto? Puede Claro. decirle que sí, que esa es su casa, que su abuelito se llamaba tal, que fulano de tal, incluso cosas que las demás personas no saben, porque tenemos que nosotros mirar que el diablo sabe absolutamente todo acerca de una persona de 1000 años muerta, quizá, para Sí. traer eso Sí, y pero engañar. eso yo lo creo, yo no creo que sea algo común, pero sí pueden haber excepciones y el Señor lo puede hacer, no digo que no lo haga, se lo puede hacer, tampoco digo que lo haga, pero sí no tenemos que basarnos en eso, es verdad, no es algo relevante, puede ser que Dios lo haya hecho alguna vez, en la Biblia se habla, hay un texto que dice que el Señor nos va a dar solamente algo así, una vida, algo me acuerdo haber leído por ahí con un hermano que también pensaba como usted y lo considero válido, pero después hay otros textos, por ejemplo, que indican que podría ser, por ejemplo, eh, ¿Cuáles? Elías fue transportado al cielo, no murió. Entonces, ¿cuándo murió? Cuando a lo mejor se reencarnó en Juan el Bautista, pues se fija. Entonces puede ser, porque murió una vez nomás, pues cierto. Entonces, puede ser de que en él se cumple, entonces puede ser de que sí, que efectivamente la única reencarnación que podría ayudar fe podría ser Juan el Bautista. Ahora, la Biblia insinúa que iba a venir Elías, no dice el espíritu de Elías. Después, en otra parte, habla de que vino el espíritu de Elías y podría ser. Entonces, bueno, el espíritu puede ser él o puede ser parte de él o la esencia de él, no sabemos. Mejor es no especular. Lo único que yo digo que puede ser, ¿cierto? Que no Sí, juzguemos ni condenemos. eso en ningún momento puede ser porque nosotros sabemos cómo fue la concepción de Juan el Bautista y todo eso, entonces ni siquiera podemos poner en tela de juicio esas cosas. Claro que sí. Exacto. Estoy de acuerdo. Pero el Señor es todopoderoso, Él lo puede hacer.
¿O usted piensa que no lo puede hacer? Obviamente que lo puede hacer, pero no lo hace porque entonces nosotros o No, sea, pues es que usted no puede afirmar eso porque pues, capaz que lo hizo. Usted no puede ponerle a Dios límites, que no lo hace, ¿cierto? Usted puede decir que yo creo que Él no lo hace. Puede decir eso. Yo le digo, para ser prudente, yo digo, puede ser que lo haga, puede ser que no. O sea, yo no estoy en el lugar de Dios. Me da la impresión, porque cuando afirma que vendría Elías, todo el pueblo esperaba a un Elías verdadero, al verdadero Elías. No esperaba al espíritu de Elías. ¿Cierto? Y después entonces habla del espíritu de Elías, entonces uno dice, bueno, pero la gente dice, ¿eres Elías que el que ha de venir? ¿Cierto? Le preguntaban a él, entonces era para ellos un concepto muy claro que tenía que venir Elías en carne y hueso para presentarse. Y como Elías no había muerto, es muy posible que volviera como niño, Dios le diera la oportunidad de volver a ser niño y lo puso ahí en el vientre de Elizabeth cuando nació. Puede ser, digo, no tratemos de ser abiertos a la posibilidad, ¿me entiende? Por eso no podemos afirmar una cosa en forma tan tácita, pienso como usted lo está insinuando, ¿cierto? Pienso que no es correcto, pero es mi opinión, ¿cierto? También le respeto su opinión y hay que tener conocimiento de que puede ser, ¿ya? Eso, no sé si la comparte esta posición, que es más neutra, digamos, más que ser drástico en una posición extrema, digamos. Porque yo no estoy Jorge, afirmando, o sea, sí, diga, mira, todo hay, no solo este, hay un montón de temas en la Biblia que para nosotros son misterios. Cosas, como exacto. dijo Cristo, que son reveladas solo para de Dios y las Y la cosas vamos que a, necesitamos, la vamos a perdón, y la vamos a conocer en el cielo. sí, perdón. Y ahí uno va a tener la oportunidad, ¿cierto?, de hacer todas las consultas que quiera, porque se va a seguir estudiando la Biblia. La Sí, Biblia pues, no se va a terminar cuando cambie el mundo. claro que sí. Ahí van a ver Exacto. incluso el misterio del pecado. ¿Cómo fue? Porque no se entiende, ¿cierto? Siendo todo Ahora, tan perfecto que haya entrado ah, el pecado en un mundo. por otro lado, también la Biblia dice que nosotros vamos a ser los encargados de enseñar a los ángeles. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a los ángeles si son infinitamente más poderosos que nosotros en cuanto a conocimiento? Pero en realidad, me acuerdo una vez hay un caso que le sucedió a un hermano adventista que fue llevado en el espíritu al cielo por un ángel y fue llevado a un planeta distinto, dice, gran todo rubiecito, dice, dice él en su experiencia, y le dijo al ángel, ya, háblale, explícales el plan de salvación. Él dijo, pero ¿cómo? Dijo, si ellos saben más que yo. Digo, no, explícaselo. Y empezó a explicárselo y dice, hermano, ellos no sabían, no tenían idea. Y me hacían preguntas y yo les explicaba y todo eso. Y claro, él era experto en el plan de salvación y en el rol de Cristo como justificación. Entonces, ¿se fija? Uno, es verdad que los mundos son mucho más inteligentes, pero son mucho más inocentes porque no han conocido el pecado. Entonces, quizás es necesario que nosotros viajemos por el universo, ¿cierto? Enseñándole al mundo o al universo o a distintos mundos, ¿cierto? Sobre el amor de Dios, sobre la justicia. Y vamos a ir descubriendo. Esta pregunta me comprometo a hacérsela al Señor cuando lleguemos al cielo, ¿cierto? Decirle, Señor, eh, ¿hay alguna reencarnación que haya sucedido de tu parte en la tierra? A lo mejor sí o a lo mejor no. Voy a estar equivocado o voy a estar en lo cierto y vamos a crecer en la verdad. Por eso yo trato de no juzgar, no ponerme en una posición extrema, sino que digo, puede ser, porque la Biblia lo insinúa y después, pero puede ser que a lo mejor el Nadahuay lo vio con más certidumbre, podríamos estudiarlo y a lo mejor ahí podríamos concluir que en realidad no, ¿cierto? Porque solamente vino una persona parecida en espíritu a Elías y no era Elías mismo. Puede ser. Entonces, hay que estudiarlo y capaz que descubrimos y logramos desmenuzarlo ahora, ¿ya? Pero es un tema, diríamos, sin importancia, pero algunos se pueden incluso ofuscar y apartarse, se van a apartar como los celotes o se van a apartar como los esenios, ¿cierto? Y entonces tenemos que tratar de no ser así, tenemos que tratar de respetar las distintas posiciones y opiniones y amarnos entre nosotros. Hermano Marlon Llanos, diga, ¿cuál es su opinión? Sí, hermano Jorge, ¿cómo estás? Feliz sábado. Gracias ¿Sabe que igualmente. ese tema que menciona usted, eh,
es muy cierto el ser neutro en esa posición porque Dios puede hacer cualquier cosa, eso es real. Y de hecho, en los libros de Elena de White, de la verdad acerca de los ángeles, cuando ella ve que menciona acerca de que ojos humanos han visto ángeles, ¿no? Incluso bien, hablando delante de gente, en forma de generales, da a entender, no está diciendo que hay reencarnación, pero da a entender que Dios tiene poder para hacer cualquier cosa. Y de Mm. hecho, ojos humanos han visto públicamente ángeles, como ella, Elena de White, lo menciona, que en el cielo vamos a ver quiénes fueron, ¿no? Y cómo, Claro. eh, ¿quién dice si no fueron incluso, Dios puede hacerlo, ¿cierto? Si lo vieron Sí, ojos humanos, porque lo conocían. Y si lo sí. conocían, es posiblemente porque nació, tenía historia, tenía algo. ¿Por qué Dios no puede hacer eso, no? En su poder, quizá enviar a un ángel que nazca y que ayuden a terminar la obra. No sé, es una suposición. Dios tiene el poder y no estoy diciendo que va a ser así, ¿no? Pero sí, el poder de Dios podría hacerlo. Hay como Claro. De hecho, dice también que a Elías será enviado al tiempo del fin. Perdón, no, Daniel será enviado al tiempo del fin. Entonces uno dice, pero ¿cómo Daniel va a ser enviado al tiempo del fin? Yo creo que quizás es necesario. Incluso Elena de White, ella dijo, hay algunos aquí presentes, dijo ella, que van a estar cuando Cristo venga. Eso lo dijo, lo afirmó. Entonces, claro, muchos dicen que, ve, y murieron esas personas, entonces ella es una falsa profeta. No, pues entonces necesariamente tiene que haber una resurrección previa, que Dios levante a algunas personas para que vengan a predicar. La única forma como se cumpliría lo que ella dijo, ¿cierto? ¿Y por qué dije yo? Capaz que es necesario. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Elena de White hubo una verdadera espiritualidad y consagración de muchos. Y hoy día no la hay. Entonces, quizás por eso esas personas tienen que volver para terminar la obra, porque con nosotros no se va a terminar. Entonces, necesitamos esas personas con ese espíritu fiel para que lo logren. Entonces, yo por eso digo, mire, incluso un pastor me decía eso, no, si Elena Juez se equivocó, ve que ella dijo que habían de presente, y yo le dije, pastor, todavía no termina, a lo mejor falta más luz en su criterio, a lo mejor Dios va a resucitar esas personas para terminar la obra. Puede ser. Ella dijo eso, entonces de alguna manera tiene que cumplirse, por si no sería una falsa profeta. Y sabemos que no lo es. Entonces, claro, ahí el pastor guardó más silencio, pero en el fondo no podemos nosotros limitar el poder de Dios. Él tiene poder para hacer todo. Hay culturas que creen que el Señor, que Dios, hablando del Dios Supremo, hablan, culturas de otras que no son cristianas para nada, pero piensan mucho en la reencarnación. Ahora, algunos piensan que uno se reencarna en animal, en otra cosa. Ya, eso quizás escapa un poco al concepto de lo que estamos hablando acá. Pero puede ser también, inclusive hasta eso, ¿no? Dice, bueno, no limitemos a Dios, pero el Señor es todopoderoso. Él todo lo que quiere lo puede hacer. No le pongamos atadura a su poder. Ya, no sé si sigamos, bueno, es que nos estamos apartando un poquito del tema, pero interesante que aporten y que podamos ver distintos puntos de vista. Y con mucho respeto y armonía, que es lo que estamos tratando de hacer. Gracias por los aportes. Sigamos Dejémoslo entonces. para el miércoles. Eso Dejémoslo para puede el ser. miércoles. Muy bien, muy Claro. bien. El miércoles podríamos profundizar. De hecho, es buen tema para el miércoles, ¿eh? Podríamos tratarlo. Ya, voy a tratar de incorporarlo también para el próximo miércoles. O si alguien quiere liderarlo, alguien de los acá presentes, puede estudiarlo y lo presenta él. Porque yo voy a estar a lo mejor viajando, no sé, voy a ver. Entonces, recaudador de impuestos, considerado traidor por su pueblo, colaborador del Imperio Romano. Ese era Mateo, ¿ya? Por eso lo consideraban traidor. Personalidad pragmática, calculadora y sensible. Sensible porque apenas Cristo lo llamó, dejó todo botado, pues. Se emocionó, me imagino. Estado emocional, retraído, culpable se sentía seguramente por lo que él hizo, pero receptivo. Aceptó el llamado. Dice en el deseo de toda la gente, se acerca de Mateo, dice, Mateo dejó todo por seguir a Cristo. Su conversión fue radical, como dice el texto, y su humildad fue duradera. Imagínese, de haber sido un hombre pudiente, porque era recaudador de impuestos, ¿cierto? Tenía un cargo para los romanos. Sin embargo, llegó a ser, ¿cierto? Humilde, ¿cierto? Y entregado a la obra. Ya, Cristo no lo excluyó por su pasado.
lo redimió para escribir el Evangelio. ¿Ya? Puede ser. ¿Quiénes son los Mateos de hoy? ¿Ya? De acuerdo con mi análisis, pueden haber empresarios, ¿cierto? O profesionales con un pasado que sea cuestionable, ¿cierto? Y que redirigen su vida hacia el Señor. ¿Ya? Y a veces nosotros le hacemos vista gorda a pasados, ciertos profesionales, o incluso con un pasado que ha sido manchado, porque han habido a veces gentes del deporte que se han convertido. Hoy día la hermana Luz me hablaba de Shakira, la cantante Shakira, que ha sido contactada. No sé si usted puede contarlo, hermana Luz, sobre qué fue lo que ella dijo y todo eso que me llamó la atención, siendo una mujer de espectáculo neto y que ahora está acercándose a la iglesia. No sé si puede hablar o está ocupada. Así que ella tiene mala señal. Entonces, Sí, hermano, ahí no, está. ahora me cambié de lugar, es que no estoy en mi casa, estoy donde mi hija, así que acá no Mm. tengo muy buena señal. Si Pero ustedes se no escucha bien. escuchan muy bien, discúlpenme. Sí, estaba leyendo yo y decía que Shakira pasó eh, por ahí, por una iglesia adventista, pero ella no miró que era iglesia adventista, pero le gustó y se escuchó y ella se sentía muy mal emocionalmente y, y escuchó el mensaje, dice, y entró a la iglesia, la cual dice le cautivó mucho, Isaías 41:10. Y hoy en día dice que Shakira sigue yendo a la iglesia adventista. Y eso me gustó Wow. mucho porque cómo Dios llama a sus hijos. También lo Amén. podemos hacer nosotros, en vez de cuando vamos en la calle, vamos cantando y nos escuchan personas, la cual uno a veces no canta muy bien, pero el cántico también llega al corazón de las personas, ¿no es Amén, cierto? así es. Claro que sí. Y bueno, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Un abrazo para cada uno. Gracias, mi hermana. Impresionante, ¿se fija? Entonces, una persona sacada del mundo, diríamos, laboral o mundano y traída a la iglesia porque se cautiva con lo que escucha. Y Mateo escuchó a Cristo y se convirtió. Tenemos influencers, artistas o figuras públicas que han promovido valores mundanos, pero luego se convierten y usan su plataforma para compartir el evangelio. Mire, ¿entiende? Hay muchos casos que se están repitiendo hoy día, porque en realidad acuérdense que la Biblia especialmente es como una espada de dos filos, ¿cierto? Que corta, que llega hasta los tuétanos, dice, y corta todo y desmenuza, ¿cierto? Que llega al corazón. Hay cosas que a veces son imposibles de lograr, pero con la Biblia y con Dios se logran. Personas que han sido rechazadas por la iglesia inclusive, o la sociedad, pero que encuentran a Cristo, en Cristo aceptación y propósito. ¿Ya? Pasó mucho, se veía en el tiempo de Cristo, ciertas personas que han rechazado. Los mismos adventistas surgieron del rechazo de las iglesias protestantes de su época y se tenían que reunir en las casas de los hermanos y ahí encontraron aceptación en Cristo. ¿Ya? Jóvenes atrapados en ambientes de consumo, fama o superficialidad, ¿cierto? Que al escuchar el llamado de Jesús lo dejan todo para seguirle. ¿Ya? Todos están ahí. También aplicación para el liderazgo espiritual. Nadie está demasiado lejos para ser llamado por Cristo. ¿Ya? Incluso llamó a una persona que era repudiada dentro de la sociedad, como a la mujer que era una connotada prostituta, ¿se acuerdan? Y también en el caso de Mateo. El liderazgo espiritual no se basa en el pasado de la persona, sino en la respuesta al llamado. Hay personas pecadoras dentro de la iglesia que se han convertido. Incluso estando en la iglesia han cometido pecado y se han convertido y han vuelto a reintegrarse. Y llega el hermanito, ¿cierto? Y se acerca a usted y le dice, cuidado con ese hermano que tiene un pasado. Ah, y usted lo escucha, ah, ya. Y uno le hace distancia. Hermano, ¿cierto? Está haciendo la labor de Satanás, porque esa persona está arrepentida de corazón, se ha entregado al Señor
O sea, usted no es quien para juzgar, ¿cierto? Pero hay hermanitos que son así. Me ha pasado a mí. Llegan y yo le tengo que reparar al hermano, decirle, hermanito, usted está, no cree en el perdón de Dios, no cree en que Dios puede restaurar a una persona pecadora, ¿cierto? Restaurar a una prostituta, ¿cierto? Que era connotada prostituta. Por eso que puso, hay varias prostitutas dentro de la obra. Una de ellas era Rahab, que era ramera, ¿cierto? Y tenemos a, a María Magdalena, que el acto que ella hizo va a ser publicado en todas las veces que se publique el Evangelio. Y es la única cosa que siempre se repite. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Entonces, hay que ser cuidadoso. Quizás por eso no tenemos el Evangelio de María Magdalena. De ella escribió un Evangelio. ¿Cierto? No se lo tomó en cuenta. No, como no, tiene un pasado medio turbulento. Entonces no la pongamos. ¿Entiendes? Claro, cuidar los intereses de la iglesia. De haber sufrido mucho ella por la marginación que los cristianos hacemos con las personas de dudosa procedencia. Águila, díganos. Sí, te iba a comentar el caso de Pablo que dejó todo, todo, Claro, incluido la enseñanza de, algunas de las enseñanzas, claro que sí. porque dijo que todo lo daba por perdido, Así es. Pero Pablo por lo vamos a ver seguir al el final. Al Evangelio. final, cuando veamos Ah, a ya, Judas, Judas se reemplazaba acuérdese, por Pablo, es lo que yo pienso. Entonces, ahí vamos a ver las características de ese personaje, profundidad. Pero al final, discúlpame, adelante. ¿qué no importa? Estamos acostumbrados a tus adelantos proféticos. Ah, debería ser profeta a lo mejor. Ya, Muy bien, muy podemos bien. decir. Ok, no, está bien. Participa, está muy bien. El liderazgo espiritual no se basa entonces en el pasado de la persona, sino que se basa en la respuesta al llamado. Si la persona está consagrada a Dios y está siguiendo los linderos, hay que perdonar de verdad y olvidar su pasado. Y tenemos que acogerlo. Imagínense si vamos a predicar a la cárcel y vamos a estar siempre, no, ese hermano, cuidado con ese hermano que fue preso. No, pues, ¿entiendes? Todo lo contrario. Ese es un gran... hay personas que contratan justamente a los presos porque son los más fieles y conocen todas las tácticas de los ladrones, pues. Entonces lo tienen como guardia ahora, y el expreso, por cierto. Y incluso ni siquiera son religiosos a veces, ¿no? Es que él salió de la cárcel y sabe cómo es el AMPA, y sabe todo y conoce. ¿Para dónde vas tú? No, no, venga para acá, ¿cierto? Sabe, conoce. ¿Ah? Y se maneja, conoce el lenguaje, sabe los gestos, etcétera. Entonces es muy útil cuando está verdaderamente convertido o ha dejado su pecado, su pasado. La transformación de Mateo muestra que la gracia redime y capacita. Es decir, no tan solo Dios te perdona, sino que te dota para lograr mantenerte en rectitud. ¿Ya? Él te da la habilidad y además que uno dice, no, no quiero volver al pasado, amigo. Esto como yo me acuerdo una vez que les conté varias veces de que me topé con un muchacho en la micro que iba con su hijo leyéndole la Biblia, entonces yo le pregunté, ¿eres cristiano? Y dice, sí, me dice, ¿cómo no serlo si el Señor me sacó de las drogas? Dice, sí, que un día para otro. ¿Entiendes? Wow, dije yo, qué lindo. ¿Entiendes? Así el Señor me lo cambió radicalmente y por eso no tenía vergüenza de hablar de Dios y de leerle la Biblia en el bus, ¿cierto? Y así, son la gente más entregada al Señor porque lo hacen que en la máxima humildad, porque tocaron el fondo, vienen de abajo. ¿Cierto? No como el tipo que está cuidadito de arriba, ¿cierto? Niño mimado, que nunca ha caído en nada, ¿cierto? Sino que todo lo tiene como el fariseo, como el saduceo, y al final, eh, si llega a caer, no se levanta más, ¿entiendes? Porque tiene mucho orgullo. Los Mateos pueden convertirse en puentes hacia otros marginados. Son los que van a ayudar a traer a otros. Yo estuve en tu lugar, a mí, por eso, busquemos, ¿cierto? Cuando uno ha sido marginado, ¿cierto? Sabe lo que está sintiendo la persona que sigue siendo marginada. Entonces los traemos al redil y lo apoyamos, ¿cierto? Porque conocen el dolor del rechazo. Eso es lo que pasa. Importante que usted pueda tratar a esas personas con amor y dejemos y frenemos a las personas que hacen, que hacen, como dicen, leña del árbol caído. ¿Ya? Le conocimos una yaya y ahí empezamos a contarle, no, este hermanito, fíjate que pasó esto. No, no, todo lo contrario. Hay que hablar bien de los hermanos y unirlos y no estar ahí segregándolos, ¿cierto? Uno va a la iglesia y uno ve que lo empiezan a mirar raro así, este llegó el hermanito que habla estas cosas, ¿cierto? En vez de
¿Por qué dice esas cosas usted, hermano? Y empezar a investigar y a profundizar y a lo mejor descubre una verdad nueva y empieza a crecer la iglesia. ¿Está preparada la iglesia para eso? ¿Está preparada para recibir un nuevo profeta? ¿Está preparada para recibir una nueva revelación? Parece que no mucho, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado. Y lamentablemente el Señor revela desde abajo, no desde arriba. Elena de White, de abajo. Todos los apóstoles, todos los profetas que surgieron en la Biblia, en la historia bíblica, siempre fueron de abajo, del pueblo, de abajo, y no de la cúpula. ¿Ya? Sigamos. Vamos ahora al tercer ejemplo, que es Judas Tadeo, el protector silencioso, que lo vimos. Poco mencionado en los evangelios, ¿cierto? Pero aparece como defensor de la verdad en su epístola, porque dicen que escribió una epístola. Personalidad de él, leal, reservado y firme. Reservado, ¿entiendes? Que es lo que hablamos al principio. Estado emocional, es estable, pero sensible al error doctrinal. ¿Ya? Estable, ¿en qué sentido? Que no le gusta meterse ahí en las cosas medio escandalosas, sino que trata de ser moderado. Uno se enfrenta a eso en la iglesia, y yo creo que son los que más abundan. Cuando uno tiene algo revolucionario que presentar, sí, oh, qué interesante, pero muy fuerte lo que usted dice, hermano. Entonces tratan no, 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 mejor que no, yo me mantengo al margen hasta que esto se consolide, sea aceptado por la iglesia, ¿entiendes? Judas Tadeo fue un hombre de convicciones profundas que amaba la verdad más que la notoriedad. Se mantenía aquí están de los 7000 que no ponían doblado en su rodilla ante Baal. ¿Pero dónde estaban? Pues si Elías no los conocía, ¿cierto? Entonces, no era notario, no se notaba, la notoriedad no les interesaba hacerse notar. En cambio, otros que son más, digamos, coléricos, ¿cierto? Les gusta mostrarse, ¿cierto? Y enfrentan, como la Shakira, que le va a gustar, ¿cierto? Dirigir y ya que no puede bailar ahora, que a lo mejor va a ser transformarse en una líder de la iglesia, así que se convierte, ¿entiendes? Cristo lo formó como guardador de la fe, no como figura pública, ¿ya? Esto abunda en la iglesia, los Judas Tadeo. ¿Quién fue Judas Tadeo? Entonces, también llamado Lebeo, es uno de los apóstoles menos conocidos, pero su perfil discreto y fiel ofrece una poderosa lección para nuestros tiempos. Vamos a explorar quién fue y cómo su figura puede inspirar a los Judas Tadeos contemporáneos, ¿ya? Aparece en la lista de los 12 apóstoles, ¿cierto? En Mateo 10:3 y Lucas 6:16, pero no protagoniza escenas públicas como Pedro y Juan. Ahí están, Pedro y Juan eran evidentemente mucho más, le interesaba la notoriedad. Se le atribuye la autoridad de la epístola de Judas, una carta breve pero firme contra la apostasía y la corrupción doctrinal. Ahí se puede sacar más o menos sus atributos, de ahí se basa. En Juan 14:22 hace una pregunta a Jesús que revela su interés por la revelación espiritual, no por la fama. La tradición lo presenta como misionero valiente, que predicó en lugares difíciles y murió como mártir. Al final tuvo igual que enfrentar al mundo, igual que mostrarse públicamente, tuvo obligado. ¿Por qué? Porque tenía fidelidad a los principios de Dios y había sido llamado, ¿cierto?, a ser punta de lanza y al final tuvo que hacerlo y se transformó en un mártir, en uno de los tantos mártires, bueno, en uno más de los 12 mártires que fueron los discípulos. ¿Quiénes son los Judas Tadeos de hoy? Ahí podemos considerar como Judas Tadeos contemporáneos a creyentes que trabajan en silencio, o en entornos hostiles o indiferentes sin buscar reconocimiento. Dice que la predicación de Pablo en las cárceles y el ejemplo que él daba hizo que muchos, incluso de la corte de Roma, estaban convertidos. ¿Ya? Entonces, estaban convertidos fielmente a Cristo, pero en forma silenciosa, porque no, guardémoslo en silencio y cuando me pregunten, ¿y por qué tú eres tan así? Es que abracé el cristianismo. Y ahí todo el pueblo de todo el mundo y los césares se dieron cuenta de que en realidad convenía tener cristianos en la corte porque eran fieles, no eran traicioneros, no tomaban las armas, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces
vamos a oficializar la iglesia, la religión cristiana, entonces como la religión verdadera. Profesionales o líderes que viven su fe con integridad, pero evitan exhibirla públicamente para no ser etiquetados por fanatismo o prejuicios. ¿Ya? Hoy día que hay tanto fanatismo y personas que predican en forma horrenda en las calles, que hacen cosas exhibicionistas, ¿cierto? De la palabra. Entonces dicen, no, ellos han hecho una mala labor, entonces yo no quiero ser calificado como ellos. Yo quiero que vean que somos personas ordenadas, prudentes, ¿cierto? Y de a poquitito me van a preguntar, ¿y por qué ustedes están así? Yo conocí hermanos de la iglesia así, que tienen años de y nunca supieron que era adventista en el trabajo. Y al final, cuando se enteraron, no, es adventista, ¿qué es lo que es eso? Y empiezan a investigar y se enamoran. Y quieren también ser como él, porque dicen, este hombre fue siempre correcto, y la razón era porque era adventista, nunca lo dijo, ¿entiendes? Educadores, médicos, abogados, científicos o artistas cristianos que influyen desde dentro con sabiduría y prudencia en la característica de ellos. Ahí están, ¿ya? Jóvenes que no se identifican con los extremos religiosos, hay muchos de ellos también, pero que aman a Cristo y defienden la verdad con humildad. Aquí están los 7000, pues, y por eso que abundan en la iglesia. Estos son 7000 que abundaban en el tiempo de Elías, ¿ya? Elías era el otro, ¿ah? El que iba a la pelea, ¿cierto? Y se atrevió a cosas increíbles. Pero estos no. Estos estaban calladitos ahí cuando los llamó. Estos capaz que fueron los que ayudaron a degollar a los, a los malvados, a los sacerdotes de Baalá, de Abal, ¿cómo se llama el dios de ellos? El Baal. Entonces, estos eran los que ayudaron a lo mejor, los que ahora sí aportemos nuestro apoyo, pero estaban calladitos, ¿entiendes? Bueno, ahí están los Judas Tadeo. Aplicación espiritual, entonces, Judas Tadeo nos enseña que la influencia no siempre es visible, pero puede ser profunda. ¿Ya? Claro, en el largo plazo va a generar un impacto. Van a decir, oye, a mí me pasó con un compañero de universidad que él decía, no, él empezó a asistir, empezó a ir a clases que hicimos especiales, y al final él se resistía, porque no, vamos a meterme a la iglesia adventista, nada. Al final se dio cuenta que tenía que hacerlo. Y cuando llegó a la iglesia se enamoró, dijo, esto no es el desorden que uno ve en la otra iglesia, no andan cantando en las calles así con las guitarras y haciendo escándalo, no, son gente prudente, ordenada, y todavía está en la iglesia, fascinado, ¿entiendes? Vive espiritual. Y se echó a toda la familia encima, así. En tiempos de polarización religiosa, los tadeos son puentes de sensatez y compasión y firmeza doctrinal. Su carta advierte contra los falsos maestros, pero lo hace con claridad y sin espectáculo. ¿Ya? Como tratan los hermanos, ustedes escucharon, tratan de corregirme, ¿cierto? Porque piensan que a lo mejor el hermano está enseñando un error y puede ser que tengan razón, tengo que reconocerlo, ¿cierto? Entonces, muy bien, aquí tenemos tadeos que nos están tratando de corregir, ¿cierto? En forma muy prudente, ¿cierto? Porque pueden haber unas falsas doctrinas que se estén metiendo a la iglesia. De repente hay algunos que van a tratar de creer en la encarnación y decir, no, si yo me encarno ahora en otra persona, así que, no, cuidado con esa doctrina que es peligrosa porque nosotros tenemos, quizás Dios no la ha revelado tan claramente, porque muchos van a creer que Dios le va a dar una segunda oportunidad, entonces, no importa que me porte mal ahora, después cuando me reencarne me porto bien. Entonces, no, cuidado, ¿entiendes? Ahí se puede distorsionar la realidad, como lo vimos con el asunto del Espíritu Santo, que cuando negamos que el Espíritu Santo es una persona, sino que es la presencia de Cristo, es en espiritual, entonces cuando venga disfrazado Satanás de Cristo, vamos a decir que no, es Cristo su forma espiritual, por eso que no vieron carne. ¿Entiendes? No, Cristo siempre ha venido y siempre vendrá en carne. Son líderes que no buscan el púlpito, sino la coherencia. ¿Ya? Interesantísimo. Vamos entonces al legado de Judas Tadeo. Influir sin exhibirse, que es lo que él o nosotros debemos preocuparnos. ¿Ya? ¿Puede ser fiel a Cristo sin que todos lo sepan? ¿Puede? ¿Ya?
la verdad es que siempre al final vas a estar obligado a mostrarte, al final. Pero esa obra silenciosa va a hacer que llegues a muchas más personas, ¿ya? Yo lo veo en el caso de la hermana misma Luz, que ella nos contó la experiencia cuando ella logró llegar a convertir a gente muy influyente de muy alto nivel, que al final confesaron y dijeron, sí, Luz, yo creo en tu Dios. ¿Eh? Y eso es maravilloso. Se veía que le hizo a ella arrodillarse ahí. ¿Por qué? Porque tiene una estrellita más. Entonces, eso es lo maravilloso que emociona cuando Amén. personas con su estilo de vida logran hacer ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener eso en conciencia. Amén. Si alguien quiere comentar algo, ¿qué prejuicios te impiden expresar tu fe con libertad? ¿Ya? Sabemos que hay varios. Una vez yo me bajé, como les contaba, en la comuna de San Bernardo, de esos trenes modernos que hay. Voy saliendo de la estación de San Bernardo y escuché un gritos ensordecedores de cristianos que estaban predicando, con parlantes a todo volumen. O sea, y con expresiones vejadoras, ¿cierto? No se puede decir de otra manera, ¿cierto? Y yo me sentí vergüenza. Claro, con razón, entonces la gente desprecia el cristianismo. Porque si bien este tipo de show, que parece más satánico que divino, entonces dije yo, "No, con razón muchos lo rechazan". Claro, ahuyentan los profesionales, ahuyentan las personas de posiciones elocuentes dentro del sistema. ¿Ah? Y el Satanás se siente satisfecho. Todo eso son para mí, ¿cierto? Y el resto para la iglesia. En cambio, pasan los años, ¿cierto? Y esa iglesia de gente pobre, gente humilde, empieza a guardar principios y tiene hijos profesionales, ¿cierto? Y tiene hijos abogados y gente influyente. Y después empiezan ellos a moderar la iglesia. Y se ha logrado algo, pero todavía no mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía siguen estigmatizando a la iglesia producto de ese tipo de personas. Esos son los prejuicios que impiden expresar tu fe con libertad. ¿Cómo puedes ser luz en un entorno sin provocar rechazo innecesario? Es sabiduría. Y uno sabe que tiene que ser prudente. Yo mismo me equivoco a veces me enojo. Y por eso es que estamos tratando de mejorar el carácter. Porque a veces uno tiene una reacción negativa con un vecino, con un amigo, y el amigo se sorprende y dice, como tú, no soy cristiano. Y ahí uno se da cuenta que está cometiendo un error. Tenemos que ser un ejemplo, ¿cierto? De luz en el entorno en que vivimos, sin provocar rechazos innecesarios. Digamos. Desafío especialmente para los jóvenes. Durante la semana, el que sea joven aquí, que ponga atención. Durante esta semana que viene, actúa como Judas Tadeo. Haz algo que refleje tu fe con servicio, con oración, consejo, con integridad, sin anunciarlo, calladito. Luego reflexiona. ¿Tu influencia depende del ruido o de la verdad? Vas a darte cuenta que teniendo una actitud silenciosa también es muy efectiva. Elena de White dice que oraba por sus parientes y por sus amistades. Y empezaron a caer uno por uno así. Y al final quedaban tres, después quedaban dos, después quedaba uno, y al final todos se convirtieron. Entonces ella lo logró, pero orando con oración ferviente, Señor, haz tu trabajo, haz la forma impresionante, todo eso. Cuando tú estás orando, el Señor se está a ti también preparando mentalmente para saber cómo llegar a ellos. Y tú lo vas a hacer con elocuencia, con dignidad, con, con paciencia, como debe ser. Cuesta, pero el Señor hace la transformación, acuérdense. Uno pone su parte y el Señor pone el resto. Y después en el cielo decís, wow, lo logré. ¿Cierto? Están todos aquí. ¿Verdad? No vas a tener la pena ya en el cielo, porque dice que eso es lo que vamos a lamentar en el cielo, no haber hecho más por nuestros amigos, nuestros parientes. Podríamos estar aquí. A veces hay personas que con una frase, con una palabra, con una intervención, puedes salvarla. Otras personas que están al borde del suicidio y tú puedes influir para que se salven. Otras personas que están eh, al borde o a punto de entregarse y basta solamente un pequeño empujoncito para que caigan en el redil.
Y tú puedes hacer esa labor, ¿ya? ¿Qué une? Analicemos ahora los tres personajes tan distintos que vimos hoy día. Algunas cosas tenían similares, pero la mayoría eran muy distintas, especialmente entre los celotes y, ¿cómo se llama? Y Mateo, Simón y Mateo. Eran enemigos naturales. Uno era justamente partidario del gobierno, apoyaba al gobierno, ¿cierto? Cobrando impuestos al gobierno romano, pues, ni siquiera al gobierno de ellos, pues, ¿cierto? Y el otro era revolucionario en contra de los romanos. ¿Ah? Entonces eran enemigos naturales. Uno quería destruir Roma y el otro trabajaba para Roma, pues. Sin embargo, ¿ah? Judas Tadeo también representa el equilibrio, la firmeza, sin fanatismo, convicción, sin violencia. También se enfrentaba a estos dos, pues uno se fue a un extremo, el otro al extremo, y este estaba en el medio, moderado. ¿Ah? Cristo los une en la renuncia al yo, lo primero. Segundo, la misión del reino. Vamos a trabajar juntos ahora. Tú vas a ser eh, pescador de hombres, ¿cierto? La transformación del carácter, ¿ya? Y la unidad en Cristo no borra la diversidad, sino que la redime o la reorienta para el lugar correcto, ¿ya? Cristo es el gran redentor. Vamos a la conclusión ahora y al cierre. El liderazgo espiritual no exige uniformidad, sino entrega. Cristo no busca compatibilidad humana, sino disponibilidad divina. Todos tienen la forma de proceder. Por eso aquí cuando Cristo habla, dice que es importante que haya una sola cabeza cuando hay un liderazgo. ¿Por qué? Porque si hay dos cabezas, uno va a quererlo de esta forma y el otro va a quererlo de esta otra forma. Y eso no va a funcionar. Se divide, se van a enojar. Y los liderados van a decir, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Cierto? En cambio, si tenemos una cabeza, los otros nos subordinamos y decimos, bueno, hágase al estilo tuyo. Yo no lo haría así, pero aceptemos y dejémonos dirigir. Él tiene el cargo hoy día. Después en el futuro puede ser que lo tenga yo, algo que sucede en la iglesia. A veces uno es anciano o director, primer anciano de la iglesia y el otro, el segundo, tiene que obedecer lo que diga el primer anciano. Seguimos, o el pastor, y de repente el esquema cambia, y otro pastor es más misionero, otro pastor es más, qué sé yo, de evangelista, etcétera. Otros más visitador, otros menos visitador, pero son estilos distintos. Y dentro de este curso estamos aprendiendo eso. El liderazgo espiritual no exige uniformidad, sino entrega. Cristo no busca que seamos todos compatibles, sino que tengamos una disponibilidad divina. ¿Ya? En el próximo episodio, exploraremos los perfiles de Felipe, Bartolomé y Santiago el Menor, tres hombres discretos, pero esenciales en la obra. ¿Ya? Aquí tenemos quizás lo contrario de lo que vimos hoy día, algo más parecido. Felipe, Bartolomé y Santiago el Menor. Tres hombres discretos, pero esenciales en la obra. ¿Bien? Gracias por seguir caminando hacia la luz. Que nuestro liderazgo sea como el de Cristo, capaz de unir lo que el mundo separa. Amén. Entonces, después vamos a ver el episodio 3. Nos está esperando el episodio 3. Y lo vamos a ver el próximo viernes para seguir con el curso. Por eso son 5 episodios. Son 4 en relación a las personalidades y después la conclusión. Así que no sé si hay algún comentario, algún agradecimiento, alguien que quiera hacer la oración final. Jorge, Sí, sí. Águila, hacer un alcance. dígame. Actualmente, para aquellos que no creen porque hay gente que no cree en Cristo, se usa la palabra Mateo para las personas que son de alto conocimiento o buenos para el estudio. Sí, verdad. Justamente Mateo era el único de los discípulos que él llamó con mayor conocimiento, tanto que le confiaron el cargo eh, de los romanos, ¿cierto? Sí, pues. Para que llevara sus cuentas si él trabajaba para Roma. Era Y mucha la ese, confianza y la honradez que él presentaba. sí, y escribió el primer evangelio. Escribió también, además, el primer evangelio. ¿Cómo Por se eso, porque llama? era maravilloso. Dígame. Claro, ¿cómo se llama la persona que fue a buscar, ¿cierto?, el cuerpo de Cristo cuando murió? No me recuerdo el nombre. José de Arimatea, José de Arimatea. Él sí, era de Sanedrín
y no le importó ser del Sanedrín de los que lo acusaron a Jesús por hereje, Ah, ¿cierto? Y fue y pidió su cadáver y lo sepultó en donde él le tenía preparada la tumba. amén. Es uno de los que se convirtió, ¿cierto? Exacto. Siendo de alta alcurnia o aristocracia, como decimos nosotros Sí, ahora, los que tienen poder o dinero, son amén. de la alta alcurnia. Era un hombre rico, José Era un Arimatea. hombre rico, ¿cierto? Claro, Y el otro sería, personaje que todavía se usa en los términos de nuestro es saqueo, saquero. Viene sí, de la palabra de saqueo, que saqueaba cierto saqueo con los impuestos a los mismos judíos, les cobraba el doble, dejándose un resto a él y verdad, repartiéndole lo que pedían los romanos. De ahí viene verdad. la palabra saquero, de saqueo, Mira, impresionante. Cómo cosas se han puesto ahí, como también los celos vienen de los celotes. de los celotes, Interesante, claro, claro. Mira, todo eso es interesante. Hay aplicaciones espirituales, aplicaciones mnemotécnicas también dentro de la obra. Y de hecho hay muchos dichos y cosas como uno dice, sí, como Pedro por su casa, cuando alguien se forma en su claro, batuda, ¿cierto? Porque claro, pues los tipos se metieron por el techo y como se fuera a la casa de ellos, pues, ¿quién les dijo que hicieran tirar el techo de Pedro? un Entonces, pedazo. El entonces, otro ajá, que resaltó, ¿cierto? A Pablo fue cuando le presentó el Evangelio, por poco me conviertes, le dijo, casi estuviste a punto de convertirme cuando se fue presentado Pablo al César, antes de ser llevado al César, ¿verdad? al que tenía a cargo, ¿cierto? Jerusalén. Sí. Todo el, Ahí tenemos, por eso que el Señor tiene distintas modalidades para llegar a todos los corazones, Amén. pero hay que sacar prejuicios. ¿Y a quién quiere hacer la oración de término? Porque para dar las gracias por esta bendecida reunión, que fue en realidad muy bendecida. Estoy contento por ello. Amén. Amén. Ya, oro yo entonces. Vamos a orar. estaba hablando ahí, la hermana Luz ¿Ah? parece. ¿Así? Sí, hermano, yo puedo orar. Le da gracias porque soy una agradecida del Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Oremos, mis Amén. queridos hermanos. Ya, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo bendito nombre. amén. Hoy día, con gratitud en nuestros corazones, le decimos muchas gracias por el perdón de nuestra falta y por esta nueva reunión hermosa que tuvimos, Señor, junto a nuestros queridos hermanos. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, para Amén. llegar a esos corazones difíciles. Señor, ten piedad y misericordia de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo más en mí, sino que Cristo vive en mí para terminar tu obra. Señor, lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a nuestros hermanos, gracias a todos. Bueno, despidámonos, que Dios los bendiga mucho. Yo estoy con la manito ya mejor, gracias al apoyo de nuestro Señor y los tratamientos que le he hecho, está más sanita. Gracias, que Dios les bendiga Chao, mucho. chao, buenas noches. Amén. Nos vemos con algunos de ustedes, Y nos vemos mañana en la iglesia. te llamo por fono, Jorge. Ok, sí, para ir a buscar a este hermano. Amén. Eso te iba a hacer memoria. Vale, gracias. Sí, Yo le voy a ya, avisar. ok, Nos vemos. gracias. Saludos. Chao, chao. Chao, Buenas buenas noches, Buenas hermanos, y noches. feliz noches, sábado. gracias. Feliz sábado. Gracias, feliz sábado. Buenas noches, Igual, feliz gracias. sábado, buenas Chao, noches. chao, bendiciones. Buenas noches. Chao, chao, bendiciones.